Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta serie de Conociendo los personajes bíblicos, seguimos aquí con este personaje llamado Job. Y para resumir, en la reflexión pasada estuvimos hablando un poco sobre lo mejor de lo mejor. Y cuando hablábamos de lo mejor, estábamos hablando de la redención. De cómo Job experimentó muchas cosas bonitas dentro del pueblo de Israel. Pero la experiencia más maravillosa que pudo tener Job fue que Boaz la redimiera. Esa experiencia de ella ser inscrita en la descendencia de los hijos de Abraham. Y cuando hablamos de esto, nos trae a colación lo que traje como ejemplo sobre la historia o el relato de Yeshua con Nicodemo. Y traímos como ejemplo de cómo nosotros no podemos poner nuestra confianza en el conocimiento que tenemos. Nosotros no podemos poner nuestra confianza de salvación en aquello que tal vez hayamos alcanzado o en el aplauso de los demás. Trajimos como ejemplo a Nicodemo, un maestro de todo Israel, que conocía alajá, sabía el idioma, sabía todas las cosas que tal vez nosotros todavía nos falta de saber sobre la historia y sobre las diferentes alajá que se utilizaban en la escritura. Pero sin embargo, cuando se encuentra con Yeshua, Yeshua le dice en pocas palabras, nada de eso te va a hacer nacer de nuevo. Para tú nacer de nuevo tienes que nacer del Espíritu. Y terminamos ahí, terminamos en esa pregunta que Nicodemo le hace a Yeshua. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para nacer de nuevo? ¿Cómo yo hago esto? En el relato vimos cómo Yeshua le enseña y le dice que tiene que nacer del Espíritu, porque todo lo que es nacido de carne, carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. Es dando una analogía de que nosotros somos nacidos de papá y mamá, de carne, pero para ver el reino de Elohim tenemos que nacer del Espíritu. En una de las cartas, una de las epístolas del apóstol Juan, nos habla mucho de que nosotros hemos nacido de Elohim. Pero para aclarar un poco algunos temas que dije que iba a aclarar de la próxima reflexión, esta palabra de Nicodemo con Yeshua de ¿acaso tengo que entrar otra vez en el vientre para volver a nacer? Es un hebraísmo donde se utilizaba mucho dentro del pueblo de Israel. Y era que cada experiencia de un hombre significativa marcaba un comienzo. Y a eso se le podía llamar nacer de nuevo. Entrar en el vientre para entrar en otro ciclo de su vida. Por poner un ejemplo, un hombre cuando tenía ya la mayoría de edad, hacía el Bar Mitzvah, nacía de nuevo. Cuando se casaba, nacía de nuevo, y cuando era padre, nacía de nuevo. Cuando entraba de un nivel espiritual reconocido a otro, también podía llamársele que había nacido de nuevo. Pero Yeshua le dice, ahora tienes que nacer del Espíritu. Ya no puedes esperar nacer de las palabras de la letra. Y cuando hablo de la palabra de la letra, estamos hablando de aquellas costumbres y tradiciones de las cuales Nicodemo también era partícipe, ya que eso era lo que gobernaba dentro del pueblo de Israel, ideología e interpretaciones sobre la escritura. Y Yeshua le dice en pocas palabras, eso no te va a hacer nacer de nuevo, eso no te va a hacer ver el reino de Elohim. Ni la Mishnah, ni el Talmud, ni ninguna de esas alajá que tú puedas haber visto, ni de Hillel, ni de Shammai, ninguna de ellas te va a hacer nacer de nuevo.
La única palabra que te puede haber o que te puede hacer nacer de nuevo son mis palabras. Así que para nacer de nuevo, si alguno tenía alguna duda, nacer de nuevo solamente lo hace el Redentor. Así como Nohami llevó a Jud hacia el pueblo de Israel y ella tuvo una experiencia de un nuevo mundo con unas nuevas leyes y tuvo unas experiencias lindas y maravillosas de poder entender la perfección del Elohim que había establecido esas leyes. También vimos como Nohami es la que se encarga de llevar a Jud hacia el Redentor correcto. Así la Torá nos lleva hacia el Mesías, hacia el Redentor correcto. Y el Mesías nos hace nacer de nuevo, como Boaz hizo nacer de nuevo a Jud. Pero el Mesías nos hace nacer de nuevo por medio de su palabra. Esto no es un invento, esto está relatado en el libro de Jacob 1:18 o Santiago, donde dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esta palabra de verdad que nos hace nacer de nuevo, es importante que la creamos con emuná. Es importante que no solamente la escuchemos, sino que hay que una emuná, una fe genuina en el Redentor que nos habla esa palabra. Es importante para poder nacer de nuevo. La mayoría del pueblo de Israel, de aquellos que, los líderes, dice la Escritura, que tropezaron en el Mesías porque no creyeron en sus palabras. No creyeron en su palabra porque su salvación estaba dependiendo de su confianza en las obras que hacían y no en la emuná. Se nos olvidó que la promesa que Elohim le hizo a Abraham no se la hizo por sus obras, se la hizo por la emuná que tuvo Abraham en él. Esto está relatado en Romanos, pero específicamente hablando del pueblo de Israel, en los Romanos 9:31 dice, en cambio Israel, que buscaba la ley justificadora, no la alcanzó esa ley. ¿Por qué? El 32 dice, porque no la buscaban por fe, sino por obras, y tropezaron en la piedra de tropiezo. Es importante que esas palabras, así como salieron de Boaz y Jud las creyó y esperó con Noemí a que Boaz cumpliera lo que había salido de sus labios y por medio de esa emuná fue redimida, nosotros tenemos que tener emuná en las palabras de nuestro Maestro, las palabras de nuestro Mesías. Esto mismo está relatado en el libro o la carta del mismo Jacob o Santiago, en el mismo capítulo 1, pero en el verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Esta palabra que sale de la boca de nuestro Mesías, es importante que nosotros le prestemos atención con emuná. Por eso, no en vano, en la Escritura, uno de los apóstoles también dice, recitando un texto de la Torá, dice, hoy es el día. Si escuchares hoy mi voz, no endurezcas sus corazones. Y dice también que estemos prestando atención mientras esa voz dice, todos los días nos dice, he aquí. O en pocas palabras dice que nos está llamando y que hoy es el día. Nosotros tenemos que ver este relato del libro de Job como una enseñanza para nuestras vidas en el día de hoy. No solamente como un relato histórico, sino como una analogía, ya que sabemos que la escritura o toda la escritura fue escrita no solamente como un libro histórico, sino para
que nosotros veamos esas historias para que no caigamos en los mismos errores que cayó el pueblo de Israel y para que aprendamos de las virtudes que ellos aplicaron en sus épocas también y las apliquemos nosotros a nuestras vidas. Job nos da muchos ejemplos, nos dice que sí se puede vencer la idolatría, que sí se puede vencer las tradiciones que son en contra del Todopoderoso, que sí se puede vencer este mundo. Demostrando Job que de la única manera que se puede vencer el mundo es por medio de la emuná, por medio de la fe. Por eso no en vano, en la primera carta de Johanán o de Juan, capítulo 5, verso 4, nos dice, porque todo el que ha nacido de Elohim vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe o nuestra emuná. Aquí en esta serie de Conociendo los personajes bíblicos, vamos a terminar hablando sobre este personaje de Job. Pero no me gustaría terminar sin antes decirles a los oyentes, procuremos nacer de nuevo. Procuremos reconocer y entender que aquel que nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nacer de nuevo con un propósito diseñado. La carta de Kefas dice que Él nos ha redimido, estoy parafraseando, dice que nos ha redimido, nos ha hecho unas piedras vivas para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, el nacer de nuevo es una experiencia única y maravillosa que podemos experimentar. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que comenzar a anunciar las virtudes de aquel que nos ha hecho nacer de nuevo. Y esas virtudes son las que experimentamos día a día mientras buscamos de su presencia, mientras estudiamos su palabra, mientras nos ejercitamos en ella, mientras nos purificamos y nos santificamos. Contamos las experiencias y las virtudes que hemos aprendido de este reino al cual vivimos hoy, el reino del Hijo de Elohim, de Yeshua HaMashiach. Así que, shalom, y que la paz de nuestro Padre sea con cada uno de ustedes, y aprendamos de Job. Ruth es un ejemplo a seguir. Con su emuná, ella venció al mundo, simbolizado por Moab. Nosotros con nuestra emuná vamos a vencer este mundo, este sistema, para alegrarnos en nuestra ciudadanía verdadera, la celestial. Shalom.